Leila, una niña talentosa de una familia pobre, fue humillada frente a todos en una elegante recepción solo por su origen y edad. Richard Carter, el millonario arrogante, disfrutaba mostrando su poder y menospreciando a los que consideraba inferiores, provocando la indignación de todos los presentes. Pero cuando Leila tocó el piano, su música increíblemente poderosa dio un giro inesperado que dejó a todos boquiabiertos. Y solo escuchen cómo este momento transformó la sala, demostrando que la verdadera justicia y el talento siempre triunfan. Era una noche brillante en Nueva York, y el gran salón del Hotel Ritz-Carlton estaba iluminado por enormes candelabros que reflejaban destellos dorados sobre los cristales de las ventanas. La música de fondo, una suave melodía de jazz, se mezclaba con las risas y conversaciones de los invitados, la mayoría vestidos con trajes y vestidos elegantes, reluciendo joyas que centelleaban a cada movimiento. Las copas de champán se llenaban y vaciaban con rapidez, mientras los murmullos sobre negocios, inversiones y lujos parecían llenar cada rincón del espacio. En medio de aquel ambiente de opulencia y ostentación, un majestuoso piano de cola ocupaba el centro del escenario. Su madera pulida brillaba bajo las luces, reflejando un aura de sofisticación y poder. Era evidente que aquella noche no era solo un evento benéfico, sino también una vitrina del estatus y la influencia de quienes allí se encontraban. El organizador del evento, Richard Carter, un millonario conocido tanto por su riqueza como por su personalidad arrogante, recorría la sala con una sonrisa de superioridad. Sus modales eran refinados, pero había algo en él que hacía que todos supieran que disfrutaba mostrar su dominio. Carter adoraba estar rodeado de admiradores y curiosos. Sin embargo, su mayor placer parecía residir en humillar a aquellos que consideraba inferiores. Miraba a los demás con juicio silencioso, evaluando quién merecía su atención y quién solo era un espectador insignificante en su mundo de lujo. Fue entonces cuando apareció Laila. La niña, de unos 10 años, avanzó con pasos vacilantes hacia el piano. Su vestido modesto, cuidadosamente lavado pero simple, contrastaba fuertemente con los trajes caros y los vestidos elegantes de los invitados. Su piel oscura brillaba bajo las luces, y su cabello recogido con cuidado parecía querer reflejar la dignidad que llevaba consigo a pesar de la timidez que la embargaba. Era la hija de la señora Wilson, la empleada de limpieza del hotel, y había sido invitada por una recomendación discreta de uno de los organizadores. Se decía que tenía un talento especial para la música. Al verla, Carter frunció el ceño con desdén y con su voz que cargaba burla, anunció: «Bueno, damas y caballeros, parece que hoy tenemos un nuevo milagro del barrio pobre. Vamos a ver cuántas notas conoce». La multitud estalló en risas. Los murmullos y las miradas de incredulidad se dirigieron hacia Leila como cuchillas invisibles. Algunos se cubrieron la boca con la mano, mientras otros se inclinaban hacia adelante, curiosos, disfrutando de lo que pensaban que sería un espectáculo cómico. La niña bajó la mirada, sintiendo el peso de cada ojo sobre ella,
el frío juicio de la riqueza y la superioridad que la rodeaba. Sus dedos temblaban, apenas rozando las teclas del piano, pero algo dentro de ella le decía que debía respirar profundo y no retroceder. A pesar del miedo, Leila dio un paso más. Su corazón latía con fuerza, pero había un brillo de determinación en sus ojos. No buscaba venganza ni reconocimiento, solo quería tocar. El contraste entre su vulnerabilidad y la arrogancia de Carter hacía que la tensión en el salón fuera casi tangible. Cada espectador sentía, aunque no lo admitiera, que algo importante estaba a punto de suceder. La noche, que hasta ese momento había sido de ostentación y desprecio, estaba a punto de cambiar de rumbo, aunque nadie aún lo sabía. La primera parte de la historia termina aquí, con Layla frente al piano, enfrentando el desprecio de Carter y la expectación de la multitud. El lector o espectador siente el desdén, la injusticia, y queda atrapado en la incertidumbre de qué hará la niña ante aquel desafío aparentemente insuperable. La madre de Layla, la señora Wilson, permanecía apoyada contra la pared del gran salón, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. Su corazón latía con fuerza, lleno de preocupación y orgullo a la vez. Cada gesto de su hija, cada pequeño movimiento de los dedos sobre las teclas del piano, le parecía un acto de valentía frente a un mundo que parecía decidido a juzgarla antes de escucharla. Desde que Leila tenía 4 años, su madre había visto cómo la música se había convertido en su refugio, un espacio donde podía escapar de las dificultades diarias y encontrar alegría incluso en los momentos más simples. Pero aquella noche no era un simple ensayo en la seguridad de su hogar. Era un escenario lleno de gente rica y poderosa que nunca había entendido lo que significa luchar, trabajar duro y soñar con lo que parece inalcanzable. La señora Wilson recordaba los días en que Layla practicaba en aquel viejo teclado que habían encontrado en la basura, con las teclas gastadas y algunas notas desafinadas. Y aún así, su hija no se rendía. La música había sido su compañera silenciosa, su consuelo en un mundo que a menudo no le mostraba ninguna consideración. Mientras tanto, en la sala, los invitados seguían murmurando en voz baja, sin darse cuenta de que sus palabras tenían un efecto profundo. Pobrecita, se va a ridiculizar. No sabe ni tocar bien. ¿Quién la invitó? Esto va a ser divertido. Esos comentarios parecían flotar en el aire como un peso invisible que amenazaba con aplastar la confianza de Leila. Cada mirada de curiosidad mezclada con desprecio la hacía sentirse pequeña, vulnerable, pero también le recordaba que estaba allí por su propio talento, no por las expectativas de los demás. La tensión en la sala crecía, y con ella la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La cámara imaginaria del espectador sigue a la madre de Leila, enfocándose en la angustia mezclada con esperanza que ilumina su rostro. Se percibe la lucha interna de la señora Wilson. Quiere correr al escenario y proteger a su hija, pero sabe que Leila necesita enfrentarse a este momento por sí misma. Cada respiración profunda de Leila
Es un acto de coraje silencioso, y cada movimiento de sus dedos transmite la promesa de que la música puede superar los prejuicios y las expectativas injustas. En este instante, el público, real o virtual, siente compasión. Siente la vulnerabilidad de una niña que se encuentra sola ante el juicio de la multitud y la arrogancia de un millonario acostumbrado a humillar. Pero también comienza a percibir un hilo de esperanza, un atisbo de lo que podría suceder si la determinación y el talento de Leila triunfan sobre la burla y el desprecio. La escena está cargada de emoción, miedo, ansiedad, pero también la posibilidad de un giro inesperado que nadie podría prever. Así, la parte de compasión no solo sitúa al espectador al lado de Laila y su madre, sino que también establece la conexión emocional que hará que cada nota que toque la niña sea sentida con mayor intensidad. La audiencia empieza a comprender que no se trata solo de un recital, sino de un momento decisivo donde la fortaleza del espíritu humano será puesta a prueba frente a la injusticia y el desdén. El foco ya no está en la riqueza ni en la burla, sino en el corazón de la niña que, a pesar de todo, se prepara para tocar su música y mostrar quién realmente es. La tensión crece, y con ella, la expectación de un momento que promete cambiar la atmósfera del salón por completo. El salón entero contuvo la respiración cuando Leila bajó sus pequeños dedos sobre las teclas del piano. Al principio, solo se escucharon unos suaves acordes, casi tímidos, pero pronto cada nota cobró vida, llenando la sala con un sonido que era imposible de ignorar. La música brotaba con una fuerza inesperada, potente y delicada a la vez, como si el propio corazón de la niña se transformara en melodía. Lo que los invitados esperaban, risas, errores torpes, un espectáculo ridículo, nunca llegó. En su lugar, la sala se inundó de armonías que hablaban de años de sueños secretos, de sacrificios silenciosos y de la resiliencia de una niña que había aprendido a luchar con su talento frente a un mundo que a menudo no la comprendía. Cada acorde parecía contar la historia de la familia Wilson, la lucha diaria, la pobreza enfrentada con dignidad y el anhelo de un futuro mejor. La música no solo llenaba el aire, parecía tocar directamente los corazones de quienes la escuchaban. Los rostros de los espectadores, que minutos antes habían estado llenos de burla y escepticismo, comenzaron a transformarse. La incredulidad se dibujaba en sus ojos, seguida de una emoción profunda que algunos apenas podían contener. Algunos invitados secaban discretamente lágrimas que se escapaban sin permiso. Otros permanecían inmóviles, sorprendidos, incapaces de apartar la mirada de Laila y de aquel piano que parecía mágico en sus manos. Cada nota parecía más humana que técnica, más honesta que perfecta, y más poderosa que cualquier riqueza o posición social que ellos pudieran ostentar. Incluso Richard Carter, el millonario acostumbrado a dominar la sala con su arrogancia y desdén, no pudo evitar que su rostro se transformara. Lo que vio y escuchó no era un error o un accidente. Era un talento puro, inesperado
y brillante. Por primera vez, su habitual sonrisa de superioridad se desvaneció, dejando paso a un desconcierto palpable. La incredulidad se mezclaba con un respeto silencioso, una sensación que Carter nunca había experimentado al enfrentarse a alguien que él consideraba inferior. Su mundo, basado en el poder y la apariencia, tembló por un instante. La cámara de un invitado captaba cada detalle, la expresión de los espectadores, las lágrimas contenidas, los labios entreabiertos y los ojos brillantes. Cada clic y destello del teléfono parecía amplificar la intensidad del momento. Las redes sociales, aunque todavía lejanas a la escena, habrían de llenarse de aquella interpretación extraordinaria. Un acto sencillo, una niña frente a un piano, que lograba tocar a todos de manera inesperada y profunda. La música de Leila parecía crecer en intensidad, como si cada emoción reprimida, cada deseo de superación, cada momento de dificultad, se transformara en melodía viva. La compasión que había sentido la audiencia minutos antes se convirtió en admiración, y el respeto silencioso se apoderó de la sala. La niña ya no era la pequeña invitada de barrio pobre. Era una artista capaz de trascender la indiferencia y la arrogancia con su arte. Por un instante, el lujo y la ostentación de aquel salón dejaron de importar. Todo estaba suspendido en el poder de la música, en la autenticidad de Leila y en el efecto que su talento tenía sobre quienes creían que podían anticipar el resultado. La admiración llenaba cada rincón, no solo por la habilidad técnica, sino por la fuerza de espíritu y la sinceridad que cada nota transmitía. Así, la parte de admiración concluye con la certeza de que la percepción del público cambió por completo. La expectación inicial de burla se transformó en respeto, emoción y asombro. Leila, con su música, había logrado algo que nadie esperaba. No solo conquistar un escenario, sino tocar los corazones de todos los presentes, incluyendo al mismo Richard Carter, dejando en el aire una sensación de maravilla que sería difícil de olvidar. Cuando la última nota de Leila se desvaneció en el aire, un silencio absoluto se apoderó de la sala durante un breve instante. Parecía que el tiempo se había detenido, como si el mundo entero contuviera la respiración ante la grandeza de aquel momento. Y luego, como una ola imparable, estallaron los aplausos. Primero tímidos, luego cada vez más fuertes, hasta llenar el enorme salón con un rugido de reconocimiento. La gente se puso de pie, vitoreando con un entusiasmo genuino, gritando «¡Bravo!» una y otra vez, mientras sonrisas y lágrimas se mezclaban en cada rostro. Leila, pequeña pero majestuosa en su postura, inclinó la cabeza en una reverencia perfecta, con los ojos brillando por la emoción. Su respiración era profunda, pero tranquila, porque sabía que había dado todo lo que tenía, y que su música había hablado más alto que cualquier palabra. Su madre, la señora Wilson, se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener la emoción. Los años de esfuerzo,
sacrificio y esperanza parecían resumirse en ese instante, y las lágrimas que corrían por sus mejillas eran una mezcla de orgullo, alivio y felicidad desbordante. Incluso Richard Carter, quien hasta ese momento había disfrutado de su arrogancia y desprecio, se quedó inmóvil. Su intento de hablar se perdió entre los vítores, como si su voz ya no tuviera lugar en aquella celebración del talento y la autenticidad. Por primera vez, la multitud vio a Carter no como un hombre poderoso, sino como un símbolo de arrogancia vacía, incapaz de enfrentar el verdadero mérito cuando se presentaba ante él. La fuerza que había intentado menospreciar había brillado con tal intensidad que ninguna riqueza ni posición podían opacarla. Los invitados, muchos de ellos acostumbrados a juzgar y competir, comenzaron a mirarse entre sí con una mezcla de asombro y respeto. Comprendieron que aquella noche no era solo un recital, era un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por el dinero, ni por los títulos, ni por la apariencia, sino por la autenticidad, la pasión y la resiliencia. Leila, la niña que todos habían subestimado, se convirtió en un faro de inspiración, un ejemplo de cómo la perseverancia y el talento pueden derribar barreras aparentemente insuperables. En los rostros del público se leía la satisfacción de la justicia cumplida. La que había sido débil ante la burla demostró ser más fuerte que todos los que la habían juzgado. Cada aplauso, cada grito de admiración reforzaba el mensaje de que la grandeza no depende de la posición social, sino de la fuerza del corazón y del espíritu. La sala estaba llena de emociones compartidas: alegría, asombro, respeto y un profundo sentido de justicia poética. Esa noche quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Las historias se contarían una y otra vez. La del millonario acostumbrado a humillar, reducido a la impotencia ante la excelencia, y la de la niña de la familia pobre, cuyo talento y determinación habían triunfado de manera indiscutible. El contraste entre ambos quedó grabado como lección y ejemplo. La verdadera fuerza no siempre es visible, pero siempre se revela en los momentos en que más se necesita. Finalmente, el salón se llenó de sonrisas sinceras y miradas de respeto hacia Laila. Los aplausos continuaron, no por obligación, sino por la pura emoción que la música y la valentía de la niña habían generado. El espectador, al presenciar esta escena, siente una satisfacción profunda, un placer que no proviene solo del reconocimiento del talento, sino del triunfo de la justicia, del esfuerzo y de la fuerza del espíritu humano. Aquella noche, todos entendieron que el poder real reside en la capacidad de inspirar, conmover y superar, y que incluso la más pequeña puede cambiarlo todo con su arte y su coraje.